Esta nevera tan grandota dice aquí, consumo mensual 39.9 kilovatios, pero cuando hemos utilizado nuestro batímetro, 1.9 kilovatios diarios. Así es, familia, hoy vamos a trabajar con el batímetro, evaluando electrodomésticos encendidos y apagados. ¿Cuánto consumen? Vamos a aprender mucho el día de hoy, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¡Oh, mira qué precios tan bajos en electrónica de marcas famosas! No seas sopenco, papá, son imitaciones. Pillen pues, esto es una nevera de 380 litros. En la placa dice, yo consumo 39.9 kilovatios al mes. O sea que estaríamos hablando de 1.3 kilovatios hora día, ¿cierto? Siendo esta nevera una clase B. Hemos utilizado el batímetro, dejamos la nevera ahí conectada 22 horas y nos hemos dado cuenta de que hemos consumido 1.9 kilovatios en 22 horas. O sea que el consumo que decía en la placa no es 100% cierto. Bueno, mi gente linda, vea, este es el batímetro. Es un dispositivo que nos va a permitir hacer las mediciones el día de hoy. ¿Qué características tiene? Que aguanta hasta 15 amperios a 120 voltios. Hay batímetros que nos sirven para 220, las personitas que están por ahí en Europa. 220 monofásico también. Y en la descripción de este video les voy a dejar en donde los pueden comprar en Amazon y en AliExpress. Entonces vamos a empezar. Miren, aquí tenemos la clavija. Ya tenemos un tomita, entonces vamos a conectarlo. No le van a meter los deditos aquí, ¿no? Porque quedan ahí con la mejor energía. Conectamos y comienza a funcionar. La lectura que está marcando ahí pues es 0. Él va a guardar todo el registro. Va a guardar todo el registro de todo lo que vaya registrando, ¿no? Aquí tiene las diferentes funciones. Es muy interesante. Ahora bien, por ejemplo, yo puedo dejar este batímetro conectado a algo aquí. Aquí conecto otra cosa. Conecto el electrodoméstico que quiero medir. Teniendo en cuenta de que el electrodoméstico no consuma más de 15 amperios, ¿no? Lo puedo dejar, por ejemplo, unas 10 horas, hasta 24 horas lo puedo dejar. Y entonces aquí en estas lecturas, él me va a ir mostrando cuánto consumió en esas 24 horas. Miren que por lo menos aquí me está marcando que tenemos 108 voltios de tensión, 107.7. Entonces vamos a hacer una prueba muy interesante. Tenemos este cargador de celular que dice que es de 33 vatios. Este cargador es de uno de mis celulares, un Oppo Reno 7. Vamos a conectarlo y vamos a conectar el celular, ¿no? Aquí nos está diciendo que 33. Pero lo conectamos al revés. Conectémoslo así para que nos queden los botoncitos ahí para poder mirarlo, hombre. Entonces vamos a traer el celular y vamos a evaluarlo a continuación. Aquí tengo mi celular, el Oppo Reno 7. Este es de entrada USB, tipo C, creo que llama esa vaina. Entonces, vamos a conectarlo. Ahí está cargando, vea. Carga súper rápida. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí en el batímetro las lecturas, vea. Está consumiendo 0.4 amperios. 22 vatios, vea, 22.6. O sea, el cargador es de 33 vatios y realmente está consumiendo 22.6 la carga de este celular. Una cosa es la capacidad del cargador y otra cosa viene siendo el consumo real. Por eso el batímetro es supremamente importante para hacer estas evaluaciones. ¿Y para qué estamos haciendo estas evaluaciones? Pues para tener un control de cuánta energía se está consumiendo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a evaluar este setup. Tenemos un televisor de 42 pulgadas, 43 pulgadas, Smart TV. Tenemos este monitor, que creo que es de 24 pulgadas. Esta torre, una CPU, un modencito Wi-Fi. Entonces vamos a evaluarlo. Vamos a hacer el pequeño
pequeño experimento con este setup. Entonces lo que vamos a hacer primero es conectarlo. A ver. Esto va a chillar allá, ¿no? Esto va a chillar durísimo. Entonces vamos a desconectarlo aquí. Como tenemos la UPS, eso va a chillar. Ahí chilló, ¿verdad? Entonces vamos a conectarlo. Y vamos a conectar aquí para mirar cuánto consume todo eso. Listo. Ahí dejó de chillar. Entonces, vamos a ver. Todo eso que tenemos allá consume 1.26 amperios. Me dice que el consumo mínimo... este consumo mínimo fue del celular. Es que él guarda registro. Por eso si querés hacer lecturas, entonces con histórico, hay que resetearlo, ¿no? En estos momentos podemos evidenciar de que se consumen 132 vatios por hora. 132 vatios por hora. A uno realmente le cobran en kilovatios. Y si quieres saber cómo calcular el valor, cuánto te vale tus electrodomésticos conectados, acá arribita y me acuerdo, y en la descripción del video les voy a dejar un video de cómo se calculan los costos. En este video estamos aprendiendo a utilizar el batímetro para hacer control. Les cuento una anécdota. Lo que pasa es que yo tenía una nevera que no se apagaba y que consumía más que los muchachos del parque. Entonces, con el batímetro me di cuenta que en 24 horas no se apagaba. O sea, las neveras normalmente tienen que apagarse por los ciclos de temperatura, temporizadores y demás. Y entonces, esa nevera estaba consumiendo muchísimo. Estaba consumiendo más o menos unos 4000 vatios, cuando una nevera máximo tiene que consumir por ahí unos 2000. Entonces con este aparatico podemos ir mirando las diferentes lecturas y comparándolos con la ficha técnica. ¿Listo? Ahora vamos a evaluar este ventilador. Este ventilador que tiene un color muy bonito, hermoso, ¿no? Entonces vamos a buscarle la calcomanía. Vamos a buscarle la calcomanía. Y en la calcomanía dice 60 vatios. Entonces vamos a ponerlo a funcionar. A ver si eso es una realidad. Véalo, ahí está funcionando. Está camellando. Está refrescando. Vamos a ver en el batímetro cuánto consume. A ver. 50 vatios, vea. O sea que lo que nos dice en la ficha más o menos es como un promedio, ¿no? Vamos a aumentarle la velocidad a esto. Ahí está la máxima velocidad. Está consumiendo 0.4 amperios. Y está consumiendo 49 vatios. 50 vatios. Recuerden que si se confunden con las lecturas, yo siempre les voy a recomendar resetelo porque por aquí va quedando guardada una información. Entonces miren, por ejemplo, ustedes ven esto y se confunden. Y este de aquí también se confunden. Entonces... esta es la real. A ver, les explico. Lo que pasa es que esta lectura que está aquí es la mínima que hemos registrado en estas pruebas. Y este de aquí es la máxima que hemos registrado. Y esta es la actual. Entonces, si queremos que todo aparezca en 0 y solamente la lectura actual, entonces le damos en resetear. Y listo. Ahora vamos a evaluar este Smart TV de 60 pulgadas a ver cuánto consume. Ya lo hemos encendido. Vamos a ver aquí en el batímetro cuánto está consumiendo. Miren que la tensión en este momento es de 105 voltios, ¿no? Está consumiendo 1.3 amperios. Entonces la lectura real son 144 vatios. Este televisor consume bastante, ¿no? Consume bastante. Aquí estamos haciendo la prueba del brillo. Miren esto, vean, estamos regulando el brillo. Démoslo al 50% a ver. El 50 de esta vaina es el 100%. Bueno, 50 es como el nivel. Vamos a ver. Al 100 está registrando, o sea, al todo completico. Está registrando 144. Entonces, vamos a regular esta vaina. Démosla por allá 25, la mitad. 25. Y miren que marcó 80.
a 80 vatios. ¡Wow! Increíble, 80 vatios. O sea que así podemos ahorrar energía nosotros. ¿Cómo la ven, ah? Vea, 80 vatios de consumo. Por lo menos hay veces está de noche, estamos viendo televisión en la noche y le bajamos el brillo y ya estamos ahí ahorrando energía que da miedo, vea. Le damos en 10. ¿Cuánto estaría consumiendo ahí? Vea, 50 vatios. Lo que estaba consumiendo el ventilador. ¿Ah? Aquí hemos apagado el televisor. Algunas personas me dicen, profe, ¿y si apagamos el televisor y lo dejamos conectado, sigue consumiendo? Vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Vea, ahí está marcando 11 vatios. Está marcando 11 vatios de consumo y está apagado. Pero miren esto, vea, comenzó a bajar hasta 0. O sea, él consume, sí, usted lo apaga, él consume un ratico. Pero al ratico ya deja de consumir, vea, 0. O sea que, en teoría, ese televisor, si usted lo apaga, consume. Pero consume como 3 segundos y después se apaga del todo, no consume nada. Vamos a hacer ahora la misma prueba con el batímetro y el ventilador, a ver si sigue consumiendo. Vamos a conectar aquí el batímetro. Y les voy a enseñar de una vez a resetearlo. Resetear el batímetro es fácil. Usted consigue algo puntudo y se lo hunde. Le hunde el botoncito de reset. Lo soltamos y véanlo, ahí ya se reseteó. Entonces todas las lecturas que vamos a hacer son nuevas, ya no hay registro. ¿Se acuerdan que estaba registrando que el máximo, el mínimo, etcétera? Entonces vamos a conectarlo. Ahí está conectado, vamos a conectar el ventilador. Y el ventilador en estos momentos está prendido, véanlo. Está soplando. Está consumiendo 0.4 amperios, 51 vatios. Entonces vamos a apagarlo. Si te gusta el color de mi ventilador, colócalo en los comentarios. Me gusta el color del ventilador, profe. Y si no te gusta, ¿qué color te gusta de ventiladores? Entonces vamos a ver, vea. Aquí me aparece otra vez, vea. Es que aquí dice low. O sea, el registro más bajo, el registro más alto y el registro actual 0. O sea, este ventilador ahí conectado, apagado, no está consumiendo nada. Este ventilador ahí no está consumiendo nada porque está apagado y está conectado. ¿Qué les parece? Vamos a hacer la prueba ahora con el cargador de celular conectado, sin el celular conectado. Aquí ya estamos conectando el cargador. Aquí vamos a conectar aquí en el celular. Ahí está cargando. Vamos a ver las lecturas. .4 amperios. La medida más baja registrada en estos momentos. La más alta. Y la actual. 34 vatios. Uy, ahí está alta la medida, ¿no? Ahorita estaba más suave. ¿Pero por qué? Porque está en carga rápida. Porque el celular ya no aguanta más. Está muy descargado. Está en el 16% de carga. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desconectar esta vaina. ¿Vea? Vamos a desconectar. Ahí está desconectado. Y vamos a mirar las lecturas. Vea, 0 amperios. La baja, la alta. Y la actual 0. 0 vatios. Otra vez, la tensión actual, 108 voltios. Amperios, corriente actual, 0. Esta es la medida baja, la alta y la actual. 0 vatios también. Entonces, este cargador de celular, conectado, sin conectar el celular, no consume nada. Bueno, mi gente linda, los felicito por haber llegado a esta parte de este video. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho.
Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.